la palabra de Dios indica que debe ser un siervo del Señor. Y el apóstol Pedro, en este último capítulo, va a hablar sobre los deberes de los ancianos. Después vamos a ver que tema ancianos, pastor, presbítero son sustantivos que son equivalentes en el uso del Nuevo Testamento. Nos dice el apóstol, capítulo 5, versículo 1, voy a leer de la Reina Valera 60. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos unidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aparentemente el mensaje del apóstol Pedro en esta carta concluye al final del capítulo 4, con la advertencia de enfrentar las tribulaciones con espíritu de gozo y encomendar la vida frente a las pruebas en la mano del Señor. Sin embargo, sigue el capítulo final, es decir, este capítulo 5, con conceptos y exhortaciones generales dirigidos a los líderes de la Iglesia, a los jóvenes y en general a los creyentes destinatarios de la epístola. A esto Pedro agrega saludos personales con los que cierra el escrito al final del capítulo 5. Deberes de los ancianos. Pedro formula demandas específicas primeramente para los líderes de la Iglesia, a los que llama ancianos, y que al definirlos como los que están entre vosotros, determina en una forma la forma colegiada y plural de gobierno de la Iglesia establecida por los apóstoles. Un ministerio que era plural. Pocos pasajes hay tan claros como los que muestran la importancia de los ancianos en la Iglesia primitiva. Vamos a ir a la referencia número 3. Les recomiendo que, como siempre lo hago, cuando hay un número con un asterisco, además de la referencia hay una nota. Nos dice que la función del anciano tiene un trasfondo judío. Los judíos remontan el origen de la función de anciano a los días en que estaban atravesando el desierto rumbo... 244, el número 3. 244. El punto 3. Yo se los leo porque de todas maneras no lo vamos a leer todo porque es muy amplio. Es decir, que hay un trasfondo en el concepto de ancianos que se proyecta a través de toda la historia del pueblo judío después que toma posesión de la tierra prometida en las sinagogas donde estaban los ancianos que dirigían religiosa y civilmente a la congregación que pertenecía a esa sinagoga. Volvemos a la página 119. 219. Ellos tienen la responsabilidad de conducir el rebaño que el Señor les ha encomendado. Tales demandas se pueden entender mejor haciendo 4 preguntas básicas respecto a este pasaje. ¿A quiénes envía a pastorear? ¿A quiénes se debe pastorear? ¿Cómo se debe pastorear y por qué razón deben servir los pastores? Esas son 4 preguntas que surgen de este pasaje.
Hago una digresión. En el Nuevo Testamento encontramos en las cartas de Pablo y sobre todo en Primera Timoteo y Tito, exhortaciones y definiciones sobre cómo deben ser los ancianos, los pastores, los obispos. Voy a hacer un repaso rápido para ubicarnos dentro de un tema más amplio que hay en el Nuevo Testamento, que no es solamente lo que dice el apóstol Pedro. En Tito 1, del 6 al 9, dice que el anciano, el pastor, el obispo debe ser en principio irreprensible. No vamos a entrar a explicar todo esto porque si no tendríamos, los que vieron Primera Timoteo y Tito más o menos se deben acordar. Dice que deben ser marido de una sola mujer y líder de su familia. Esto es lo que dice básicamente Tito, y algunos de estos conceptos también se encuentran en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. El carácter de un líder espiritual, según el apóstol Pablo, en primer lugar, requisito fundamental, y vuelve a repetir, irreprensible. Lo que un pastor no debe ser, Pablo desarrolla 5 aspectos negativos y 6 aspectos positivos de lo que debe ser un pastor. Lo que un pastor no debe ser: soberbio, iracundo, no dado al vino, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto lo encontramos en Tito. Y lo que un pastor debe ser: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entre lo que el apóstol Pablo dice, y no solamente en 1 Timoteo, sino que también en 2 Timoteo, donde le da determinadas indicaciones a Timoteo de cómo él debe conducirse, y este desarrollo de Tito, y lo que vamos a ver en 1 Pedro 5, encontramos que hay una diferencia. El apóstol Pablo hace más hincapié en las características de la personalidad del pastor. No lo que sabe, sino cómo debe ser. Sus características morales, sus características espirituales. En cambio, Pedro habla más de cómo el pastor debe desarrollar el ministerio pastoral. Esa es una gran... Pero se complementan, ¿no? Perdón. Se complementan. Se complementa. ¿Sí? Debemos tener en cuenta todo el contexto del Nuevo Testamento para tener una idea clara de lo que el Nuevo Testamento enseña. Y nos enseña no porque seamos pastores, sino que nos enseña que como miembros de la Iglesia, ¿qué debemos apreciar de un ministerio pastoral? Y ser equilibrados en la apreciación de ese ministerio. Entonces, ¿a quiénes se envían a pastorear? Pedro trata a quienes se dirige como ancianos, recordándole funciones que su oficio comprende: el pastorear, el apacentar la grey de Dios. En la carta pastoral a Tito, el apóstol Pablo manda establecer ancianos por las ciudades que deben ejercer como sobreveedores. En algunas denominaciones, como los Hermanos Libres, todavía existe este concepto. El sustantivo sin artículo evidencia de que se está refiriendo a los que ejercen el oficio de presidir la congregación. A estos se les dan distintos nombres en el Nuevo Testamento, como ancianos, presbíteros, obispos, pastores, títulos sinónimos para la misma persona. Y ahí hay otra referencia, les recomiendo que la lean porque establece cuáles son las diferencias entre un concepto y el otro, a pesar de que son intercambiables. Pedro se dirige a estos líderes rogándoles, dice, ruego, así comienza el versículo 1 del capítulo 5. Como apóstol tenía autoridad delegada por Cristo para dar mandamientos. Sin embargo, no impone, sino que ruega, destacando primeramente la humildad del apóstol,
que hará notar aún más en la siguiente frase: a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano como ellos. Los ancianos, obispos o pastores no son autoridades. Eso hay que tenerlo bien en claro. No están sobre la congregación. El único que tiene autoridad sobre la iglesia son 3 personas. Es Dios, a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Esa Dios trino es el que tiene la autoridad. Los pastores, los obispos, los líderes de la iglesia en general tienen una autoridad delegada por Dios para cumplir con determinados objetivos y propósitos de Dios. Ejercen la autoridad delegada por el Señor en la medida que funcionan bajo el control del Espíritu, en sujeción a Cristo, aplicando la autoridad de la palabra. El único Señor de la iglesia es Jesús. Al no ser autoridades, ejercen su oficio, siendo también cada uno de ellos miembros de la congregación. En una clase anterior vimos que no hay una gran diferencia entre lo que es el clérigo y el laico. Vimos que en el original los conceptos son sinónimos, se refiere a todo el pueblo. Pedro se considera con igual a aquellos a los que se dirige, aunque sin dejar la condición de apóstol, habla como quien ha recibido del Señor el mandamiento de pastorear al rebaño. En el último capítulo de Juan, capítulo 21 del Evangelio, lo dice. La humildad de este pastor, aprendida sin duda del ejemplo de Jesús, hace que no se dirija a los líderes de la iglesia como podría hacerlo, como podría haberlo hecho, desde su condición de apóstol, sino que se iguala con ellos en el oficio de tal. Además, el apóstol se describe a sí mismo como testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro es testigo en 2 acepciones de la palabra, tanto presencial como testimonial. No solo había visto las aflicciones del Señor, sino que testificaba de ellas como parte fundamental de la proclamación del Evangelio. Pedro mismo formuló el requisito para el apostolado cuando Matías fue elegido para reemplazar a Judas. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando tenían que elegir al apóstol que reemplazó a Judas Iscariote? Tenía que estar con Jesús desde un principio. Tenía que ser testigo presencial del ministerio de Cristo. Tenían que ser testigos del ministerio, de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso fue una condición sine qua non para la elección de Matías. No cabe duda que la predicación del apóstol fue siempre un mensaje cristocéntrico, de ahí que esté presente tantas veces en esta epístola. Pedro disfruta también de la comunión cristiana porque es participante de la gloria que será revelada, indicando que así también sucede con los ancianos. Desde el momento en que Pedro comenzó a seguir a Jesús, había visto su gloria durante su ministerio. La gloria no puede ser otra que el regreso de Cristo. La gloria a la que se refiere fue anticipada y vista por el apóstol especialmente en la transfiguración de Jesús, donde se le mostró en compañía de Juan y Jacobo el anticipo visible del reino de Dios viniendo con poder. Pedro mencionará esto explícitamente en su segunda carta en el capítulo 2. ¿Qué sucedió en la visión que tuvieron los 3 apóstoles del grupo pequeño en el monte de la transfiguración? Que estaba Moisés, Elías. Vieron la gloria del Señor. La gloria. Y el Señor ¿cómo se dice? La gloria. En Mateo 17, en Mateo capítulo 17 encontramos sobre la transfiguración. Sí. Y que lo quiere leer, sí. La transfiguración glorificada de nuestro Señor Jesucristo. Fue una visión. Fue muy impresionante. Fue muy impresionante, Al punto que los apóstoles dijeron, bueno, hagamos unas tienditas Nos quedamos acá. y nos quedamos acá. Sí.
Que los creyentes participen de la gloria eterna con su Señor es la esencia de la esperanza del cristiano. Los versículos, la primera parte del versículo 2 y la segunda parte, nos responde la pregunta: ¿a quiénes se debe pastorear? Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La tarea de apacentar conlleva una responsabilidad sin igual delante del Señor de la Iglesia. Aunque tal tarea incluye los elementos positivos del liderazgo espiritual hacia la madurez y la semejanza a Cristo, así como la tutela espiritual para proteger al rebaño, su objetivo principal es alimentar a ese rebaño a través de la predicación y la enseñanza eficaz de la revelación de Dios, es decir, a través de la enseñanza de la palabra, que es la fuente de todos los elementos positivos. Pedro recibió directamente del mismo Señor resucitado acerca de la principal responsabilidad de apacentar. Jesús usó 2 veces la palabra apacienta, que se podría traducir alimentar, pastorear, que implica cuidar. Se refiere a todos los aspectos del pastoreo. Eso es lo que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, del 15 al 17. Jesús habló de entrega en el pastoreo mediante su propio ejemplo, que como buen pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. No es por accidente que Dios nos haya elegido como ovejas. El comportamiento de las ovejas y los seres humanos se parece en mucho. Ahora, ¿en qué se parece? No lo leo. A ver, ¿qué se les ocurre? Las ovejas de nosotros. Sí. Que no tenemos dirección si alguien nos guía. Claro, nos distraemos fácilmente, ¿no? Que necesitamos ser alimentados. También. Cuidados. Cuidado, dirigido, cuidado, alimentado. Un autor dice algunas cosas que podemos a lo mejor no estar absolutamente de acuerdo, pero dice: las ovejas pasan la mayor parte de su tiempo alimentándose. Pero bueno, así comenzamos la clase, ¿eh? Hasta ahí estamos parecidos. Pero si se pierden, son incapaces de usar el alimento adecuado. Las ovejas necesitan ayuda para limpiarse, permanecen sucias hasta que los pastores las esquilan. Son tontas, ¿no? Las ovejas son por naturaleza pasivas y prácticamente indefensas contra los depredadores, y cuando son atacadas su único recurso es huir llenas de pánico. El pastor siempre debe estar atento para defenderlas. No es de extrañarse que Jesús comparara a las multitudes desorientadas, confundidas e impuras y espiritualmente perdidas con rebaños de ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Estas multitudes no podían alimentarse espiritualmente por su cuenta y no tenían a nadie que las guiara y las protegiera. El profeta Isaías hizo la misma comparación. Todos nosotros, dice en Isaías 53, nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Ahí está todo resumido. Todas las imágenes anteriores acerca de las ovejas y los pastores eran conocidas por la sociedad, principalmente agrícola del siglo I, pero aún hoy en día se deben tener en cuenta para entender la riqueza de este pasaje. La imagen del rebaño está presente en varios pasajes del Antiguo Testamento con referencia al pueblo de Dios. Ustedes ahí tienen varios pasajes. Severas eran las advertencias de Dios a los líderes espirituales que faltaban a su ministerio. Ay, dice el Señor, de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Esta misma figura aparece 4 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia local y en este capítulo en los versículos 2 y 3. En la segunda parte del versículo 2 se establece claramente
que los ancianos tienen la mayordomía más seria delegada para pastorear no su propio rebaño, sino el rebaño de Dios. Es necesario entender que el rebaño no es de los ancianos, sino de Dios. Pedro le hace notar que esta porción de la grey de Dios que está a su cargo, es decir, es el conjunto de ovejas que el Señor les entregó para su cuidado. La tercera pregunta, ¿cómo se debe pastorear? A esta pregunta clave, Pedro proporciona respuestas negativas y positivas. Vimos también que cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, también habla de aspectos positivos y negativos. La primera respuesta positiva es que el modo de ejercer el pastorado es supervisándolo, vigilándolo, estando atentos a sus peligros y necesidades. Cuidando se traduce de la palabra griega episkopeo, que literalmente significa tener cobertura sobre o vigilar sobre. El sustantivo es episcopos, obispo o supervisor. Las características de este cuidado se encuentran en varias partes del Antiguo Testamento. También hay menciones en el Nuevo. Entonces, el anciano debe, el aspecto positivo. Primero, ir delante del rebaño, marcando el camino y librándolo de dificultades, como hizo Dios con su pueblo. Supervisar mirando por encima del rebaño para descubrir los enemigos que vienen sobre él con tiempo suficiente para defenderlo. Conducirlos a pastos delicados, dándoles la provisión de alimento necesaria. Solo cuando el interés de los líderes está en la palabra de Dios y la exponen con claridad, profundidad y en todo su contenido, crece cada creyente dejando el infantilismo para consolidarse en la fe. Cuarto, alentar al rebaño. Algunas ovejas son dadas a alejarse, perdiéndose fácilmente. Otras incluso tienen un carácter rebelde, pero generalmente necesitan aliento mucho más que reprensión. El anciano que es espiritual busca a las extraviadas y lo hace con un silbo suave y apacible. Y en quinto lugar, sostener a los débiles. Una oveja lastimada o enferma no puede marchar al ritmo del resto y debe ser auxiliada y sustentada de modo que pueda seguir con las otras. Hay debilidades espirituales que causan angustia y que deben ser sanadas no buscando las causas, sino con soporte de oración, con exhortaciones alimentadoras y fraternales. El servicio como anciano requiere ser realizado con ánimo pronto, dice el apóstol. El oficio de conducción de la Iglesia requiere que el anciano esté dispuesto a la tarea de manera voluntaria, libre y entusiasta, debido al enaltecido llamado y privilegio. Esto exige dejar mucho de lo personalmente lícito para atender a la tarea en la congregación. La segunda manera positiva, la encontramos en el versículo 3, es siendo ejemplos de la grey. En contraposición con la parte negativa de enseñorearse, está la positiva de servir conforme a la voluntad de Dios. El aspecto más importante del liderazgo espiritual y la mejor prueba de su eficacia es el poder de una vida ejemplar. Yo siempre insisto en esto. Cuando un pastor, un líder, un maestro, se para frente a la congregación escucha lo que el pastor, el líder, dice. Pero detrás del pastor y del líder hay un gran telón donde se reproduce la vida del que está hablando o del que está enseñando. Y cuando hay
diferencias entre lo que se dice y lo que se hace, el mensaje no pierde fuerza. Es decir, la vida, y eso lo sabemos por experiencia, los que tenemos algunos años en las iglesias, no muchos, recordar la imagen física, a veces hasta la voz, pero la personalidad de grandes siervos de Dios que Dios ha provisto para pastorearnos. En la niñez, en la adolescencia, en la adultez, Dios ha provisto a estos hombres y mujeres que nos han enseñado y nos ha guiado. Y sabemos que hay muchos conceptos que nos han quedado en nuestras mentes, que más allá de lo que dijo ese hermano, ese pastor, ese siervo, es lo que hizo, lo que fue. Y esa unidad entre lo que se enseña y lo que se vive es lo que permite que la Iglesia crezca sin dicotomías. Pedro, hablando de eso, por ejemplo, hay hermanos o personas o algo en general que dicen, ¿a dónde vas? A Freyson. No dicen. Ahí está remarcando él, el pastor. ¿A dónde vas? A Freyson. ¿A dónde vas? A Jiménez. No dicen que van a congregarse a la iglesia. Yo, por ejemplo, digo, voy a la Evangelio Bautista, no digo a Gustavo no. Por ejemplo, digo, eso está bien de la parte negativa que estaba hablando y la parte positiva. Nombrar al pastor como el siervo, digamos, que lo único, el ejemplo que nos da, o la referencia que tenemos. Me voy a Francia. Sí, bueno, ¿Cómo que me voy a Francia? En realidad es un problema nuestro, ¿no? De cómo nos expresamos. Yo jamás dije que iba a la iglesia de Santiago Canclini, iba a la iglesia del centro. Claro. Porque me enseñaron así. Yo voy a la iglesia en San Isidro. Uno ve en general lo que estamos viendo, cómo debe ser la parte positiva, negativa, que humilde, que qué sé yo, que tantas cosas. Y resulta que hay alguien que surge y que dice, voy a la iglesia de Freyson. Bueno, pero digamos es un problema de malformación de uno, ¿no? Del cristiano, de no discernir. Yo seguramente no creo que Freyson le haya hecho una clase diciendo, bueno, a partir de hoy, cuando se refieran a la iglesia, dicen la iglesia de Freyson. Es el problema de la oveja. Tal cual, es subjetivo. Es el problema de la madurez. Claro. Ahora, nosotros podíamos decir en lo de los negros. Pero es lo que digo yo, no puede ser, es lo que no puede ser, no debe ser. Lo que pasa es que hay liderazgos muy fuertes que hacen que determinadas congregaciones se identifiquen con determinados pastores. Pero digamos, no creo que nadie va a perder la salvación por eso. Bueno, continuamos. Las cualidades más importantes que pueden mostrar los líderes espirituales no son la inteligencia, una personalidad carismática, elocuencia, habilidades administrativas u otro atributo natural. Todos estos son importantes, pero la característica más deseable para cualquier líder es la integridad. Aunque la integridad es algo atractivo y escasa en el liderazgo secular, la falta de integridad es fatal para el liderazgo espiritual de la Iglesia. Un líder no puede solo predicar, debe también vivir. No podemos ocultar lo que somos. En realidad lo que somos habla tan claramente como lo que decimos. La meta del liderazgo es influir en las personas. La influencia es el resultado directo de la enseñanza y del ejemplo. Justo que estamos con el lema de influencia, ¿no? Influir primero con el ejemplo Claro. y después recién con la palabra.
No es suficiente que un líder espiritual enseñe en la iglesia la verdad. Debe también ser un modelo de ella. No es probable que las personas acepten el mensaje de un predicador o la enseñanza de un maestro cuando ven que no viven lo que predican o enseñan. Difícilmente creerán en un hombre que parece no creer en sí mismo, o en un hombre, o un líder, o una mujer que no vive lo que dice que se debiera vivir. Los ancianos deben andar delante de la congregación orientando y dando ejemplo, tal como Cristo lo enseñó. La congregación local debe ver a los ancianos como modelos de comportamiento cristiano a ser imitado. El anciano no puede exigir a la congregación aquello que él mismo no esté haciendo. La ejemplaridad se demanda para todos los ancianos. Perdón, Pedro, porque pusieron el aire acondicionado y hace mucho Sí, sí. Cerramos un ratito, total, nos falta. Ahí está, ahora sí. Ahora, ¿y el control van a poner el aire? No. Bien. Los ancianos deben andar delante de la congregación orientando y dando ejemplo, tal como Cristo lo enseñó. La congregación local debe ver a los ancianos como modelos de comportamiento cristiano a ser imitado. El anciano, como decía antes, no puede exigir a la congregación aquello que él mismo no esté haciendo. La ejemplaridad se demanda para todos los ancianos, obispos, pastores o líderes de la iglesia. A la pregunta, ¿cómo deben pastorear los ancianos?, Pedro da 3 respuestas negativas. La supervisión espiritual bíblica también implica 3 peligros inherentes a la tarea pastoral. En general, a través de la historia de la Iglesia, ha habido para el ministerio pastoral, para el liderazgo de la Iglesia, 3 peligros: el poder, el dinero y el sexo. Plata, pollera y plata, dinero. Poder. Y fama. Poder. Pollera, No, las 3 P. pollera Plata, poder y polleras. y pantalón. Y pantalón. ¿Por qué no? Que las hay. Bueno, ustedes recuerden, sexo, poder y dinero. Dice, por fuerza. El primer peligro que Pedro menciona es pastorear por obligación, y no como líderes siervos, entusiastas y dispuestos que ministran voluntariamente. Esta actitud es semejante a la que el apóstol Pablo indica a los corintios sobre el modo de ofrendar, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, dice la Reina Valera. Lo hace libremente, con el único propósito de cumplir con la voluntad de Dios. El servicio cristiano es un privilegio y no una carga que se debe soportar. En segundo lugar, por ganancia deshonesta. Aquí van a encontrar algunas variaciones entre lo que yo diga y lo que ustedes tienen escrito. La exhortación del apóstol alcanza aquí un punto crítico. También Pablo se refiere al tema del dinero. Es curioso que este tema se repite en la lista de Pablo, de 1 Timoteo, en Tito y acá. Es la única expresión que se repite. El servicio de los ancianos no puede ser con el propósito insano de alcanzar ganancia deshonesta. En realidad va más allá de la sola búsqueda de riqueza y habla de la vergonzosa adquisición de ellas. Pudiera relacionarse con enriquecerse a costa de la congregación. Esto lo hacen los falsos pastores y los charlatanes de la religión. Pedro, en su segunda carta,
hará también una severa advertencia a los mercaderes de la palabra, en el capítulo 2, versículo 3. Pero no siempre se trata de riquezas materiales, sino también de riquezas espirituales. Esto no lo tienen ustedes. Es por medio de un ministerio no sujeto totalmente a la palabra que consiguen situarse en los primeros lugares de la Iglesia, llenando de temor a los creyentes para enseñorearse de ellos. Ministrar por dinero y beneficio personal es prostituir el llamado del Señor de la Iglesia, así como es la pereza, la indiferencia hacia las personas confiadas a su cuidado. Tercero, como teniendo señorío. Poder, podemos decir acá. La construcción gramatical es fuerte, usando el verbo katakuleu, que expresa la idea de dominar, tratar despóticamente, tiranizar. Eso es la antítesis de lo que debe ser un anciano. El Señor Jesús estableció la norma. Los ancianos no son autoridades, como vimos, los ancianos no son dueños, sino que forman parte de la grey. En griego, Pedro dice literalmente, no dominando las partes, que denota, entre otras acepciones, una parte de la herencia que en este caso es la congregación, es la grey que se le ha entregado. Los apóstoles Pedro y Pablo nunca usaron su oficio apostólico con coacción, por ganancia personal o dominio sobre el pueblo de Dios. Se colocaron a la par de los miembros de la Iglesia para fortalecer al débil, sanar al enfermo, vendar al herido, restaurar al extraviado. Es decir, servían esforzada y lealmente al pueblo que Dios le había confiado a su cuidado. En el versículo 4, del versículo 4 surge esta pregunta: ¿por qué razón deben servir los pastores? ¿Cuál es la motivación? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que expresa el apóstol. El oficio de anciano persistirá durante toda la historia de la Iglesia hasta el regreso de Jesucristo para trasladarla a su presencia. La imagen de pastor para el Mesías aparece primero en el Antiguo Testamento. Podemos ver varios pasajes. En el Nuevo Testamento Juan lo llama el buen pastor. El autor de Hebreos da a Cristo el nombre de gran pastor de las ovejas. Al principio de esta carta Pedro lo llama pastor y obispo. Aparezca significa manifestarse, mostrarse o revelarse. Aquí, igual que en el versículo primero, la referencia es a la revelación de Cristo en su segunda venida. Pedro se refiere al Señor como el príncipe de los pastores, título que literalmente significa jefe de los pastores. Es el pastor que reúne a un solo rebaño y lo conduce a su destino final y eterno. Cuando Jesús regrese, los pastores subordinados recibirán de él su premio, que consiste en la corona de la gloria. Qué lindo. También incluso en la misma vida de siervo, ¿no? Porque el Salmo 23 dice que él nos conduce por el valle de la sombra de la muerte. O sea que siempre, de alguna manera, el que es obispo, pastor, lo que sea, tiene esa recompensa, ¿no? Sí. De percibir la gloria de Dios de una manera especial, en el sentido de que se manifestará esa gloria, ¿no? Y todo lo que hacemos en su nombre se manifestará, se hará vivo. Es hermosa esta promesa. Los creyentes podemos estar seguros que el Señor Jesucristo, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, es aquel al que encontraremos al final del camino. Bien, en el mundo antiguo solían ponerse guirnaldas en la cabeza en las fiestas y banquetes para mostrar alegría. Generalmente eran de laureles o de flores.
Con el tiempo pasaron a ser signos de victoria. Con ella se coronaba a los vencedores en los Juegos Olímpicos como muestra de victoria y recompensa. Guirnaldas de oro eran también la identidad visible de los reyes, como señal de realeza. En este pasaje la corona es señal de gloria. Pedro la llama la corona incorruptible de gloria. La versión Reina Valera. La versión Dios habla hoy dice la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Es por lo tanto una corona determinada y conocida, como lo expresa el artículo que la precede, la corona. No puede tratarse de recibir la vida eterna o alcanzar la gloria como resultado de la perseverancia, ya que ésta no se obtiene por méritos o esfuerzo propio, sino por gracia. Es decir, la corona la vamos a recibir por la gracia de Dios, no por nuestros propios esfuerzos. Se trata de una corona que expresa, y esto no lo tienen ustedes, me parece, se trata de una corona que expresa el disfrute de la gloria en forma de recompensa. Disfrutar de esta experiencia comienza en la tierra y se extiende perpetuamente en el cielo, como dice el Salmo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto está en el Salmo 16, versículo 11. Notemos que la corona viene después de haber terminado el servicio, es decir, de haber concluido el ministerio que se nos ha dado. Las coronas temporales pronto se deterioran. Pedro no estaba esperando tan solo alguna versión incorruptible de una corona terrenal, sino metafóricamente la gloria eterna que no se marchita. El término incorruptible viene del mismo origen que el nombre de la flor amaranto, que supuestamente no pierde su floración y que por ello representa la inmortalidad. La frase de Pedro se puede expresar como la incorruptible corona que es la gloria. Esto es coherente con el uso en otras menciones de la recompensa eterna. Santiago escribió de la corona que es vida. Pablo escribió de la corona que es justicia y de la corona que es gozo. Todas estas son facetas de la bendición eterna y todas son incorruptibles. La recompensa de gloria eterna debería ser la única razón que todo pastor necesita para desempeñarse en servir fielmente. El tema de premios futuros como incentivo para el servicio cristiano ha sido un énfasis de Pedro en esta carta. Los ancianos podrán servir entre el desprecio, la incomprensión y la persecución de los hombres en esta tierra, pero tendrán gloria en los cielos. Al final de su carrera misionera, cuando estaba en la cárcel, en el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, en la cárcel romana, Pablo le escribió a Timoteo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Recordemos que Pablo ya discernía su muerte próxima. Simon Kistemaker, que es un comentarista del Nuevo Testamento, un holandés reformado, concluye el comentario sobre este texto con el siguiente párrafo. Es conmovedor el contraste entre la corona de espinas que Jesús llevó y la corona inaccesible de gloria que Él da a su pueblo. Jesús cargó con la corona de la humillación para que nosotros podamos llevar la guirnalda de la gloria. En suma, la víctima se transformó, no sé si alguien quiere... No, digo qué hermosa frase, qué lindo concepto, sí. Espectacular. Es decir, en suma, dice Kistemaker, la víctima se transformó en el vencedor que comparte su victoria con sus seguidores. Muy bien, y aquí terminamos los primeros 4 versículos del capítulo 5. No vamos a continuar porque vamos a dedicar
una clase a cada una de las partes que quedan de este capítulo 5 y dedicaremos una última clase, yo creo que con 3 clases concluimos, vamos a hablar sobre la teología del apóstol Pedro. Es decir, normalmente la teología se trata en la introducción. En los comentarios bíblicos se habla de la fecha, el autor, el lugar, el bosquejo y la teología del autor. Yo preferí hablar de la teología del autor una vez haber visto todo lo que el autor dijo y entonces sacar las conclusiones teológicas del apóstol Pedro. Muy bien, hermanos, concluimos entonces